Dios es tu ayudador, escribe la visión. Salmos 146:5 dice: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Esta palabra me hace recordar a una mujer llamada Agar. Esta mujer era egipcia y era la sierva de Sarai, mujer de Abraham. Esta sierva en algún momento pasó momentos tan difíciles donde perdió toda esperanza, pero en medio de su condición Dios le ayudó. Recordemos que Dios le había prometido a Abraham bendecirlo a través de un hijo que vendría de su esposa Sarai. Pero ella, al darse cuenta que pasaba el tiempo y ella era estéril, ella misma planeó usar a su propia sierva, a Agar, para que ella estuviera con su esposo y de esta manera pudieran concebir un hijo y tener un niño en ese hogar. Esta decisión posiblemente al inicio parecía que iba a favorecer a la sierva, ya que podría obtener más privilegios que las otras siervas a dar a luz un hijo a su señor. Pero cuando ya Agar se ve embarazada, empieza a tener problemas en su relación personal con su señora. Es ahí donde Sarai empieza a afligirla grandemente, sin importar que la sierva está embarazada. La desesperó tanto que Agar tuvo que huir de su presencia. Ahora las cosas para Agar no estaban saliendo como posiblemente su señora se lo había prometido. Ahora se sentía sola y desamparada. Pero en su huida se le apareció el ángel de Jehová, quien le dio instrucciones de regresar sumisa a la casa de su señora. Y también le prometió ayudarla y le dio una promesa de esperanza sobre su hijo, diciéndole que debería llamarlo Ismael. Ismael significa Dios oye, porque Jehová había oído la aflicción de Agar. Cuando el niño nace, Abraham ya tiene 86 años. Y pudiéramos pensar que ese nacimiento traería bendición y traería beneficios ahora para esta sierva. Pero al pasar el tiempo, Dios cumplió la promesa de Abraham y de Sara. Y ahora ellos tienen un hijo legítimo llamado Isaac. Cuando Isaac llega al hogar, todo cambia. Todo cambia para Agar y para Ismael. Cuando los niños fueron creciendo, Ismael, el hijo de Agar, empieza a burlarse de Isaac, el hijo de Sara. Tanto así que Sara se enoja y le da instrucciones a Abraham de que debe echar a Agar y a Ismael, porque no quiere que su hijo legítimo herede con el hijo de la sierva. Para Agar todo iba de peor en peor. Se quedó sin trabajo de un momento para otro. Y fuera de eso, ahora tenía que sacar un hijo adelante. Leamos en Génesis capítulo 21, versículo 14, cómo fue ese momento en la vida de la sierva. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y le despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Qué peor condición en la cual se encontraba la sierva en este momento. Ahora, llegar a pensar que Abraham era un hombre muy próspero.
y que podía haber dado muchos beneficios a Ismael. Pareciera que todo lo que rodeara a esta mujer solamente fuera la injusticia. Ahora estaba en el desierto sin nada, no tenía en quién confiar, estaba completamente desesperada y se le había acabado la poca provisión que le había dado a Abraham. No tenía ya ni siquiera agua para darle de beber al niño. Y de esa manera es como que el dolor y la angustia se apoderan de ella y ella pierde toda esperanza, colocando al niño a cierta distancia donde sus pensamientos eran que el niño no iba a aguantar más ese tiempo en el desierto y no quería verlo morir. Muchas veces las lágrimas no nos dejan ver con claridad. Muchas veces cuando llegan estos momentos como los momentos que pasó Agar a la vida de las personas, el corazón se desanima, se desalienta y el alma comienza a llorar. Sí, es cierto que cuando las personas lloran descansan, pero realmente en este momento en que Agar está llorando, en que Agar está sufriendo, sus lágrimas no le dejan ver ninguna salida a la situación en la cual ella se encuentra. Dice también la Biblia que cuando ella se sentó allí a ver a su hijo, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aquí vemos claramente cómo vino Dios y ayudó a Agar en el desierto. ¿Qué ayuda puede encontrar una mujer sola con un niño en la mitad del desierto? Pues encontró la ayuda de Dios. Vino Dios, vino su ayudador, y en ese momento animó el corazón de esta mujer y le dio solución a su necesidad, y hubo esperanza. Es ahí donde hoy por esta palabra creemos. Dios es tu ayudador. Escribe la visión. Una vez Dios habla al corazón de Agar y nuevamente le confirma la promesa que ya le había dado antes acerca de su hijo. Dice la palabra que Dios abrió sus ojos. Dios permitió que ella ahora pudiera ver que la respuesta y la salida estaba cerca, que lo que ella necesitaba no estaba tan lejos, que Dios le iba a ayudar, que pareciera que nadie en la vida le importara a Agar, pero a Agar sí le importaba a Dios, que pareciera que a nadie le importara a Ismael, pero Ismael le importaba a Dios, y no solamente los ayudó de una manera temporal, sino que de ahí nació una nación de hombres fuertes, de hombres del desierto. Y fuera de esto, ella vio a su hijo casado con una egipcia. En algún momento ella pudo sentir que todo se iba a acabar. Ella pensó que su hijo iba a morir. Ella pensó que ya ahí se acababa su descendencia. Pero vino Dios, vino su ayudador, vino el Dios de Abraham y la ayudó de tal manera que ella se levantó de esa situación. Y ese mismo Dios es el que hoy te puede ayudar a levantar. Puede que en este momento tus pensamientos estén nublados. Puede que en este momento tus ideas se hayan acabado. Puede que en este momento no sepas qué hacer. Ya se te acabó el agua y el pan, como lo que le pasó a Agar. Ya posiblemente el sustento es ya más limitado.
y llegan los pensamientos, como el pensamiento de Agar. Posiblemente no queda más sino esperar y morir, o esperar que venga algo peor. Pero no vino algo peor para Agar, sino vino Dios. Y quiero decirte hoy por esta palabra, tú que estás pensando que posiblemente viene lo peor, quiero decirte que no viene lo peor, que le des ese lugar a Dios en tu vida y vendrá tu ayudador y renacerá en tu corazón esperanza, aún en medio del desierto, aún en medio de la escasez, aún en medio de tiempo difícil. ¿Qué mejor ayudador que Dios? No fue la mano del hombre la que sustentó a Agar. Recuerden que Abraham era un hombre muy próspero y no le dio a ella riquezas, solamente le dio agua y pan, pero Dios sí le dio a ella la riqueza de la vida, de la salud, de la fuerza. Hizo que su hijo fuera un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre que iba a levantar una generación capaz de soportar cualquier desierto. Damos la gloria a Dios porque Él es nuestro ayudador, y cuando entendemos eso, entonces es cuando en nuestro corazón hay esperanza. Si Dios es tu ayudador, en tu corazón hay esperanza, y cuando hay esperanza tenemos fuerzas para volver a empezar. Lo mismo le pasó al profeta Habacuc. Él también vivió en tiempos muy difíciles, donde las noticias que él escuchaba y que él veía era que todo lo que iba a venir era de peor en peor. Por eso, cuando tú lees Habacuc, encuentras las palabras de un hombre que se queja y se lamenta delante de Dios, donde le pide a Dios que por favor haga algo. Pero Dios, en ese momento en que Habacuc habla y presenta sus inquietudes, Dios le contesta. Porque Dios, así como contestó el lloro y el gemir de este niño, el niño de Agar allá en el desierto, Dios también contesta, y Dios oye nuestras oraciones. Y Dios escuchó la oración de Habacuc. Y en Habacuc capítulo 2, versículo 2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ellas. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y era lo que le estaba enseñando Dios a Habacuc. Le estaba diciendo: bueno, Habacuc, yo te voy a dar respuesta y vas a escribir lo que yo voy a hacer en medio de estos tiempos. Vas a escribir la visión. Pero también quiero decirte, Habacuc, que el justo por su fe vivirá. Como Agar aprendió a vivir por fe, y ahora Dios le está enseñando a Habacuc a aprender a vivir también por fe. Dice: escribe la visión. Y es importante. Mira cómo Agar no podía ver el agua que estaba allí cerca. Sus ojos estaban llenos de dolor. Ahora Habacuc está lleno de lamentaciones y de quejas. Pero viene Dios y le dice: escribe la visión. Pedimos a Dios que en estos tiempos Dios te dé visión. En los tiempos de crisis, Dios hizo cosas grandes. Hizo que hombres sencillos se convirtieran en hombres extraordinarios porque tuvieron visión, porque Dios les abrió los ojos y ellos pudieron ver el camino, ellos pudieron escuchar la instrucción, ellos pudieron ver la salida en medio de la situación más difícil que pudieran estar pasando. Hablaba con alguien y le decía: escribe la visión. Hay veces que Dios nos da ideas, Dios nos da modelos, Dios nos muestra qué debemos hacer.
y no nos sentamos a escribir, sino simplemente lo pensamos en algún momento y después se nos olvidan esas ideas o se nos olvida eso que Dios nos ha mostrado. Pasa como cuando el Señor Jesús habló de esa semilla que cayó junto al camino y que vinieron las aves de los cielos y se comieron esa semilla, que representaba a esas personas que recibían la palabra ahí en su corazón, pero que no la podían retener, sino que la olvidaban con facilidad, y venían las circunstancias y le hacían olvidar esa palabra. No es tiempo de olvidar las promesas de Dios, no es tiempo de olvidar la palabra de Dios. Agar recibió una promesa, y cuando el niño estaba a punto de morir, a ella se le olvidaron todas las palabras que Dios le había dicho. Pero gracias a Dios que volvió y se la recordó, y ella tomó ánimo y siguió adelante. Escribe la visión. Cuando Dios coloque en estos días algo en tu corazón, escríbelo, porque cuando escribimos lo podemos recordar, y cuando las cosas sucedan de lo que escribimos también podemos dar testimonio y mostrar allí con fechas y decir: Dios me mostró que hiciera esto. En medio de la situación difícil, Dios movió mi corazón a hacer esto, y tú lo escribes. Y cuando veas la respuesta, cuando veas los resultados, vas a dar testimonio. Y eso fue lo que Dios le dijo a Habacuc que hiciera, que escribiera la visión. Y él pudo dar testimonio de ver cómo Dios cumplió lo que él había prometido, cómo Dios había dicho que iba a hacer, cuáles eran las cosas que Dios iba a determinar sobre su pueblo. Y después él pudo ser testimonio para muchos, y muchos se dieron cuenta que Dios estaba con Habacuc. El que Dios contesta llena el corazón de esperanza. Tanto así que en Habacuc capítulo 3 versículo 17, una vez que él entiende cuál es el propósito que Dios tiene con todo lo que está pasando, él dice aquella oración: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Cómo inicia el libro de Habacuc? Con una queja. Pero una vez Dios le da la visión, una vez Dios lo ayuda a comprender lo que está sucediendo, este libro termina con una declaración de fe. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Alguna vez vi cómo habían talado un árbol y dejaron un pedazo de tronco. Y empezó la lluvia. Y cuando llegó el invierno, a los pocos días empecé a mirar cómo de ese tronco salían unos renuevos. Y empieza nuevamente ese árbol a reverdecer. Agar fue como si hubiera sido cortada de una familia. Y ella quedó sola en el desierto. Pero vino Dios, su ayudador, y le dio esperanza, y ella logró reverdecer. Habacuc estaba cargado por la condición del pueblo, pero vino Dios y le dio visión y se la hizo escribir. Y vemos ya la oración de Habacuc como una oración donde se ve claramente que su vida espiritual volvió a reverdecer. Es ahí que entendemos lo que dice el libro de Job en el capítulo 14, versículo 7. Porque si el árbol fuera cortado, aún queda de él esperanza. Retoña aún y sus renuevos no faltarán.
Vuelvo a leer. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. No es tiempo de llorar como Agar. Es tiempo de escribir la visión como Habacuc. No es tiempo de sentarnos a esperar. Es tiempo de creer la palabra de Dios, de escribir la visión, y de esta manera saldrán esos renuevos. Es tiempo de ver que de la mano de Dios podemos volver a empezar. Agar volvió a empezar 2 veces y Dios no la dejó en vergüenza. Y es tiempo de volver a empezar. Aunque fuiste posiblemente echado de un trabajo, Agar también fue echada de un trabajo. Aunque tienes la responsabilidad de hijos, Agar tenía la responsabilidad de un hijo. Al menos estás bajo un techo posiblemente, pero Agar estaba en el desierto. Y aún así Dios vio la aflicción de ella, Dios oyó y Dios la ayudó. Y Dios está viendo tu condición, Dios está viendo qué es lo que está aquejando tu corazón, qué es lo que quiere desmotivar en estos momentos tus pensamientos. Posiblemente ya hay un desgano, hay personas que ya prácticamente no desean avanzar, no desean hacer algo. Como hay otras que ya recibieron la visión, la escribieron y se están reinventando y se están dando cuenta, aunque no lo creas, pero hay personas que se están dando cuenta que con la ayuda de Dios están posiblemente vendiendo más en este momento que están en casa que posiblemente cuando estaban allí con sus negocios abiertos. Hay personas que han decidido buscar la salida, han decidido levantarse y no quedarse allí en una condición de queja, sino que ha nacido esperanza en su corazón, como nacen esos renuevos en el tronco del árbol que fue cortado. Y posiblemente con el tiempo volverás a gozar de esos frutos. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque tú eres nuestro ayudador. Tú eres nuestro ayudador, amado Dios. Y cuando vemos tu ayuda, Señor, nuestro corazón se llena de esperanza. Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos y que podamos ver, no la realidad que ven los ojos naturales, que no veamos con estos ojos naturales las cosas, porque los ojos naturales solamente ven que las cosas van de peor en peor, sino abre nuestros ojos espirituales, así como abriste los ojos de Agar en medio del desierto, porque cuando se abren los ojos espirituales es donde conocemos al Dios que provee, a Jehová Jireh, al Dios que aún en medio del desierto trae vida, trae esperanza, trae fuerzas y renovación. En el nombre de Jesús, oro por esas personas que se sienten afligidas en el área de la salud. Oro por esas personas que en este momento, como Agar, se sienten afligidas en sus relaciones familiares. Oro por esas personas que en este momento, como Agar, se sienten afligidas en su condición económica. Y te pido, Padre Santo, que les levantes. Tú has dado promesa, Padre Santo, los que confían en ti jamás serán avergonzados. Te pido, Padre Santo, que las personas afligidas no olviden lo que tú les has prometido, lo que tú les has hablado. Trae a memoria en este momento a través de esta palabra esa voz tuya, como lo dices, ayudándonos en tiempos difíciles, dándonos esperanza para salir adelante. Que nuestra oración cambie, Señor, como Habacuc, que inició quejándose
y terminó orando con fe, porque el justo vivirá por la fe. Y él aprendió eso, que tenía que aprender a vivir por la fe. La fe no es las cosas que vemos, sino la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando yo tengo una convicción de lo que no se ve, cuando yo tengo una convicción del cumplimiento de tu palabra y tus promesas sobre nuestra vida, de esa manera lo que no se veía, se verá. Si no ves tus hijos hoy restaurados, tus ojos espirituales lo verán y así será. Dios restaurará hogares. Dios levantará de la pobreza. Dice la palabra de Dios que Él levanta del polvo al pobre y lo hace sentar en silla de príncipes. Dios restaurará tu condición. Dios lo puede hacer, pero es necesario creer. Creer en el nombre de Jesús. Damos orden a nuestra alma, a nuestro ser, que crea la palabra, que nos levantemos, que hay mucho camino por recorrer, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre Santo, por esta palabra. Amén.